la verdad es que en el fondo y de una manera casi que o subterránea o submarina, hay una corriente del propio Estado dirigido por Petro que pretende derruir instituciones por la vía del llamado golpe de Estado. Un saludo a todos nuestros seguidores de Quién y Qué que se están sintonizando a través de estos espacios en los que, como siempre, le destinamos todo a los temas importantes para el país, analizar lo que está pasando. Y el día de hoy para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor José Obdulio Gaviria. Más allá de cualquier presentación que yo le pueda hacer, pues doctor, yo creo que todo el país ya lo conoce, así que pues bienvenido a estos espacios. Pero espero que me conozcan todavía. Yo estaba muy de bajo perfil últimamente, pero me encanta estar con ustedes, con Quién y Qué y poder saludarte. Doctor José Obdulio, ¿cómo se siente usted ahorita? ¿Qué está haciendo? ¿En qué anda? Yo soy el director, no, más bien presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia, una organización, un tanque de pensamiento alrededor de las ideas y de la obra del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y por lo demás, en Antioquia tuvimos un triunfo esplendoroso en la gobernación de Antioquia y mantengo una relación directa con el gobernador Andrés Julián Rendón. Bueno, ahorita como asesor del gobernador, usted además fue pues por muchos años también asesor del presidente Uribe. Presidente Uribe. ¿Cómo ve el país hoy con todo lo que está pasando? ¿Cómo hace el análisis rápido de hacia dónde vamos? Hacia el abismo, un abismo que ya recorrieron casi todos los países de América Latina, algunos de una manera dramática, Venezuela por ejemplo, o Cuba. Cuba lo viene recorriendo desde el año, realmente desde el 62, la revolución fue en el 59, pero en el 62 las locuras del Che Guevara económicas, la supresión por ejemplo de toda forma de mercado, toda forma de actividad económica lucrativa, hizo que poco a poco el país fuera cayendo en lo que hoy es, que es uno de los países más pobres del mundo. Pues Colombia está recorriendo un camino muy parecido al de Argentina, un camino que nos podría llevar perfectamente, no a la hambruna, creo yo, como el holodomor ucraniano de Stalin, o la hambruna de Mao Zedong en el 57 en China, el gran salto adelante, pero sí a una pobreza enorme. El déficit fiscal de los países es el quid que define cuando un país decrece, simplemente se estanca o crece. Y Colombia con Petro va hacia un déficit fiscal que parecería casi que infinito. Usted en 2023, en una entrevista con El Tiempo, pues habla de que el triunfo de Petro de alguna u otra forma era necesario, pues porque de otra manera... Un mal necesario, dije yo. Un mal necesario, porque si no hubiera sido un tema de ruptura institucional y demás, pero hoy en día hay incluso gente que habla ya de que esa crisis institucional está pasando. ¿Usted qué opina? Mire, lo que pasa es que el tema hay que verlo en la perspectiva histórica. En el año 1989 entró en una crisis universal el socialismo. Fue derrocado, por así decirlo. Se llama la caída del muro de Berlín, pero de hecho fue un derrocamiento de los regímenes socialistas de la Europa Oriental. En 1991 cae el Vaticano, que era Moscú, y se disuelve la Unión Soviética. Entonces, a partir de ese momento, el socialismo en América Latina cambia completamente la estrategia, que era una estrategia de violencia, de terrorismo, como único mecanismo, o se decía, la única vía política para la acción de los comunistas. Entonces, desde el 91 en adelante, esa fuerza fue creciendo y obtuvo su primer gran triunfo, porque además de crecer era porque al abandonar el terrorismo comenzaba a tener fuerza electoral, presencia electoral, potencialidad de obtener el poder electoralmente. Y por ejemplo, Lula es derrotado varias veces, pero sigue creciendo. En Argentina los Kirchner van ascendiendo, y entonces en el año 91 esas fuerzas de izquierda, los partidos comunistas de América Latina y socialistas,
indistintamente crean una organización hacia la toma del poder, que es el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo obtiene su primer gran triunfo en Venezuela, año 1998. En diciembre, en el 99, se instala el poder de Chávez en Venezuela, que es una revolución socialista vía electoral. Entonces, eso fue un acumulado que poco a poco fue creando unas condiciones que el gobierno del presidente Duque realmente encuentra, y creo yo que ya no había capacidad de maniobrabilidad, estaban muy divididos los partidos, el santismo fue realmente nefasto, fue un cáncer de la democracia colombiana, y entonces ese acumulado de cosas es lo que me hizo decir a mí que ya era un mal absolutamente necesario. Es decir, de lo contrario era una acumulación permanente de una explosión potencial, la que llamaron ellos los comunistas, los socialistas, la izquierda y en general el mamertismo, como lo decimos genéricamente en Colombia, estallido social, que no fue tal. No hubo estallido social, hubo simplemente un estallido de unas fuerzas que iban por sí o por no hacia el poder. Por sí, electoralmente, por no, violentamente, y por lo tanto entonces fue por sí. Ganaron las elecciones, yo creo que legítimamente además. Y ahora tenemos también un fenómeno, hablando del paro nacional, que igual usted también, digamos, lo pone como un factor determinante también para el triunfo del presidente, pero ahora también tenemos un fenómeno que, pues, de pronto usted también me ayudará a recordar. No recuerdo que los gobiernos utilicen, por ejemplo, el llamado a marchas para apoyar sus iniciativas, que es algo que me está pareciendo bastante curioso en el gobierno. Bueno, esa es una manera de actuar de unas organizaciones marxistas que tienen como mecanismo de obtención del poder el golpe de Estado. Hay un libro de la década del 20, de finales del 20, de un escritor cuyo seudónimo era Malaparte, Curcio Malaparte, que analiza la toma del poder de los comunistas rusos en el año 1917. Y entonces se llama táctica, creo que la táctica o táctica del golpe de Estado. Y el golpe de Estado es descrito por Curcio Malaparte como la forma o medio de la cual Trotsky, básicamente, no Lenin ni Stalin, no, Trotsky, logra ir tomando institución por institución violentamente en un solo día. Pues primero que todo, éramos el Palacio de Invierno, la sede de las reuniones de los soviets, la sede de una constituyente que se iba a instalar, y entonces va demoliendo ese poder, digamos, los ministerios, que los convierte en comisarios, etc. Entonces ese mecanismo es un mecanismo que supone la llamada movilización de las masas. Por ejemplo, hoy día en que estamos grabando este programa, el viernes 15, hay una marcha masiva de campesinos indígenas en el Valle del Cauca, masiva, promovida e inclusive financiada por el propio gobierno. Y por ejemplo, hoy, este mismo día, o más bien el jueves 14, hubo por parte de un alto funcionario del gobierno de Petro una especie de toma hostil de instituciones del propio Estado, y me refiero concretamente a la Superintendencia de Industria y Comercio en manos de una militante comunista dispuesta a la toma hostil de instituciones vecinas, y va y allana la Cancillería, allana la Registraduría y allana oficinas de grandes contratistas que trabajan para el propio Estado colombiano. Entonces, como vemos, la verdad es que en el fondo, y de una manera casi que o subterránea o submarina, hay una corriente del propio Estado dirigido por Petro que pretende derruir instituciones por la vía del llamado golpe de Estado.
Es una situación muy peculiar porque se toman el poder electoralmente, se toman el poder respetando la Constitución, entre comillas. En algunos casos, inmediatamente citan una constituyente que derrumba completamente la institucionalidad, y en otros casos lo van haciendo mediante pequeños golpes de Estado en instituciones como las que le narro. Usted dice que, digamos, al ser un mal necesario, pues según lo que usted nos acaba de decir. Mal necesario en el sentido de que tarde o temprano eso iba a ocurrir y ya no había nada más que resistir. Entonces, por lo menos que no lleguen por la vía de la explosión destructiva absoluta, como por ejemplo la Revolución Cubana. Se evita esa explosión y digamos que se le da aliento a una movida social, pongámoslo así, o política social que estaba buscando llegar al gobierno. Llega, y en este momento ese discurso se está desgastando. Totalmente, porque es un discurso del socialismo. Es que el socialismo es un disparate desde el punto de vista de la teoría, lo dice alguien que fue socialista, marxista, y que además pues conoce hoy la teoría económica, particularmente la escuela de Austria, y sabe que hay unas leyes casi que de la condición humana que exigen que haya un mecanismo de crecimiento y enriquecimiento de la sociedad que se llama el mercado. Y ese mercado está enmarcado por un elemento básico de una de las sociedades que niegan los socialistas, que es la libertad. Doctor José Obdulio, llega Petro a la presidencia e incluso pues conforma un gabinete que a la misma oposición, ahora oposición, pues al principio la tenía feliz, la tenía contenta y tranquila. Luego ya vemos todo lo que ha venido pasando, ese gabinete pues se ha venido descomponiendo y llegan otro tipo de perfiles al gabinete Petro. ¿Cómo podemos hacer un análisis de eso? No sabe uno cuáles eran más malos, más dañinos, los que embrujaban con su seducción aparentemente liberal o aparentemente democrática, y los que de frente ya están haciendo la labor que estoy narrando, que es la destrucción vía pequeños golpes de Estado o pequeños golpes en instituciones del Estado, hasta llegar a la toma hostil final y el olvido de instituciones como por ejemplo la elección democrática de los gobernantes, que perfectamente podría llegar a ocurrir. Porque es que el ataque de ayer, jueves, o estoy viernes 15, fue el ataque contra la registraduría del Estado Civil, la afirmación por parte del presidente de que la institución que le permitió ganar las elecciones y que además viene favoreciéndolo desde cuando fue representante de la Cámara en la década del 90, luego en la alcaldía de Bogotá, etcétera, etcétera, luego en la elección para el Senado, es una institución absolutamente corrupta y además parcializada, según él, que impide que haya elecciones libres. Y si no hay una institución que permite elecciones libres, pues podríamos perfectamente pensar que él esté dispuesto a que no haya elecciones no libres en el 26. Entonces, la situación es demasiado grave. Ahora, ese sector es un sector al que me refiero, el del embrujo, es un sector que en el fondo fue siempre una militancia del socialismo latinoamericano completamente populista y además generadora de ideas de un utopismo absolutamente contradicho por la realidad. Todas las experiencias de intervencionismo estatal de personas como las que representa, por ejemplo, ese ministro de Hacienda al que, según dijiste, la oposición recibió feliz, cosa que me parecería pues realmente un sinsentido, o la ministra de Agricultura, o el ministro de Salud, el ministro de Educación. Entonces era realmente un autoengaño. De hecho, quien mejor ha descrito y diseccionado cómo funciona el gobierno del presidente Petro es un ministro de Petro, que es Alejandro Gaviria.
La obra de él incluso puede perfectamente pasar a los anales de la gran literatura latinoamericana, porque es que diseccionar de esa manera profunda, pero además vívida, porque es de un ministro que se reunía, que viajaba, que hablaba con el presidente Petro, permite a las demás sociedades latinoamericanas no caer en esos embrujos. Que además Alejandro Gaviria en su libro habla cosas muy íntimas, por ejemplo, en esas reuniones de ministros en las que dice él no tomaba nota de nada, parecía que estuviera escuchando, y al final volvía y daba un discurso largo, que es algo que le critican mucho al presidente, ¿no? Que es esa parte de la personalidad del presidente. Pero, sí, porque es que él además siempre ha tenido una personalidad verborrágica. A mí me tocó pues vivirla como compañero de él en la Comisión Primera del Senado y realmente si usted hacía una especie como de seguimiento de sus palabras, encontraba un mundo de errores, de composición, de sintaxis, incluso la forma como verbalizaba era lo que llamaban los anacolutos, o se llaman los anacolutos, en la gramática y en la formación de la palabra. Realmente Petro es un engendro de la estupidez socialista, del disparate socialista, en un acumulado de fuerzas que fueron generando, primero derruyendo la institucionalidad democrático-liberal y segundo generando una ilusión, lo que llamaban ellos genéricamente el cambio, que lo estamos viviendo, porque cambio sí ha habido, pero era un cambio absolutamente destructivo. Yo creo que cada vez son menos respetables las instituciones colombianas. Por ejemplo, yo no yo no sabría cómo definir lo que es hoy el Senado de la República, pero de ninguna manera es algo parecido a una Cámara Democrática y con las especificidades del sistema electoral y del sistema democrático liberal y de separación de poderes. Realmente son áulicos y personas cercanas a esos partidos. 7 partidos marxistas tienen el pacto histórico y gente que viene de todas esas corrientes que nunca respetaron la democracia, que siempre predicaron lo que ellos llaman la lucha armada, que realmente es el terrorismo como único mecanismo de acceder al poder. Que, como les digo, en el año 1991 por lo menos, o se rectifican en muchos de los países o en otros tiene un viraje como en Colombia, porque el único país que aportó partidos terroristas al Foro de Sao Paulo fue Colombia. Fueron la FARC y el ELN como organizaciones. En el año 1997, para evitar una persecución internacional al foro, les pidieron que se retiraran y que dejaran organizaciones legales, llamémoslas así, organizaciones que no estuviesen directamente vinculadas a la lucha armada o al terrorismo. Pero eso es lo que nos está gobernando. Esas fuerzas políticas son las que componen tanto el Ejecutivo como el Legislativo, con los efectos que estamos viviendo y sobre todo padeciendo. ¿Y qué opina usted, doctor José Obdulio, de la paz total? ¿Fantasía o objetivo loable? No, lo que pasa es que la paz total con el terrorismo en primer lugar y con el narcotráfico tiene un nombre: ejercicio firme de la autoridad, ponerlos a buen recaudo a los que sean capturados o dados de baja. Esa es la verdadera paz total frente a esas dos expresiones de la actividad criminal. Eso está visto y dicho. Hoy, por ejemplo, el gran debate en Argentina es ese. Milei, que es un liberal, pero que tiene como una de sus atributos, por ser liberal, la firmeza en el ejercicio del poder, él y su vicepresidente, cuentan, o por lo menos en la campaña, hicieron una pedagogía respecto a una corriente de pensamiento jurídico argentino, sobre todo, llamada zafaronismo. Y es que
Zaffaroni predica, como casi toda la izquierda además en el mundo, que no hay criminales, que en general la criminalidad es más bien el resultado de las diferencias de clase, la falta de oportunidades, las desigualdad, la pobreza. Y entonces predican además que haya una actitud absolutamente laxa por la libertad de los detenidos, incluso en flagrancia, por robo, por atraco, y además la legitimación y legalización del narcotráfico como expresión, primero, de la libertad y segundo, de que también es una actividad económica que es respuesta a la falta de garantías económicas para los pobres, bueno, en fin. Y entonces eso estaba convirtiendo a Argentina en una Colombia de la década del 80. De hecho, hoy hay una ciudad que es Rosario, que está en indicadores peores que los de Colombia en este momento y parecidos a los, por ejemplo, los de Medellín en la década del 80. Entonces, la respuesta de Milei y de su ministra de Seguridad, Bullrich, ejercicio de la fuerza, llevar nuevas unidades de policía federal a Rosario, perseguir con todo el carácter y con toda la fortaleza esas expresiones, capturar o dar de baja, y eso está teniendo efectos inmediatos. Ni qué decir lo que ocurrió en El Salvador. En El Salvador realmente no había un gobierno, sino dos gobiernos, y particularmente un gobierno principal que era el de los maras, y sobre todo dos de esas organizaciones maras, porque los maras eran 4 o 5 organizaciones, los maras salvatrucha, y ellos decidieron, mediante una política de ejercicio enérgico de la fuerza, tomar el toro por los cuernos. En menos de un año tenían 60.000 de esos terroristas en la cárcel, y además, pero con juicio, y además con cadena perpetua y con castigo condigno. Y por lo tanto, hoy El Salvador, que tenía indicadores peores que los de Argentina, es el país más seguro del hemisferio. Demos un salto pues aquí a Antioquia, hablemos un poquito de Antioquia, qué es lo que está pasando, es decir, desde otros lados se siente como una tensión ahí entre el gobierno nacional y pues los gobiernos locales, específicamente digamos hablando de Medellín y de Antioquia como tal. Sí, lo que pasa es que esa actitud, doctrina, posición o decisión de golpes de Estado localizados incluye a las gobernaciones y a las ciudades capitales o ciudades importantes donde Petro no ganó. Y por lo tanto, la decisión de Petro es la desinstitucionalización de Antioquia, incluyendo, por ejemplo, que hoy están circulando en las redes mapas de una Antioquia completamente sesionada, de la cual hay una secesión de la región de Urabá. Están circulando. Sabemos que eso tiene origen en una propaganda del pacto histórico y de las organizaciones que apoyan al gobierno de Petro. Si es que es un análisis, incluso a veces es complicado de hacer, por ejemplo, con el tema que está pasando ahora con las 4G, ¿no? Que mientras, digamos, el gobierno dice que... Ese es un ejemplo. Un ejemplo de una lectura que él está haciendo de Antioquia. Y además tiene varios componentes. El primero, el gran componente populista, demagógico y criminalmente destructivo de la economía, que dice que las vías no son necesarias si no son las pequeñas vías que conducen a las casas de los pobres. O sea, lo que se llama en la técnica pues, de la construcción vías terciarias. Y que por lo tanto esas vías las 4G, que son amplias y que además tienen túneles, por ejemplo el túnel más largo de América Latina
como el túnel del Toyo que conduce a Urabá, son vías para los ricos y que por lo tanto no las va a financiar. Y eso generó, por ejemplo, la salida del director de planeación, que era un hombre, por lo menos con sentido común, marxista o un comunista o un socialista, dijéramos, desviado en cuanto a la posibilidad de que haya una economía abierta, liberal, etcétera, pero no tampoco destructor de la institucionalidad económica. Y él le hizo ver al presidente, o quiso hacerle ver al presidente, que los compromisos de la nación con estas vías 4G que pasan por Antioquia, que no son de Antioquia, van para Cali, van para Manizales, van para el sur del país e incluso van para Bogotá y van para la costa norte. Tenía que cumplirlo, esos compromisos. Y el presidente, que es el famoso decreto de liquidación del presupuesto del 2024, y el presidente le dijo que no. Y entonces él presentó la renuncia inmediatamente. Pero si por ese motivo renunció el director del Departamento de Planeación y no renunció el ministro de Hacienda, quiere decir que el gobierno en su conjunto, o sea, el actual ministro de Hacienda más el nuevo director de Planeación, están en la vía de que no se cumplen los compromisos financieros con los grandes empresarios que están adelantando esa concesión. Y en medio de ese panorama, pues al principio se hablaba mucho de cuál iba a ser el rol pues del expresidente Uribe. Uno entendía como los dos polos de opinión, incluso está ese mítico café, pues que eso quedará ahí siempre ya para la historia, del que ellos se tomaron al principio cuando se pensaba que no iba a haber ningún acercamiento. ¿Cuál es el rol que termina o que se podría incluso abrir para el expresidente en medio de todo esto? No, el presidente sigue siendo el punto de referencia de la política democrática colombiana y sigue ejerciendo una gran influencia, no solamente porque tiene un gran partido, sino también porque es oído por la opinión pública colombiana. Por ejemplo, el hecho de que el presidente, con mucho ingenio, el presidente Uribe, le haya dicho a los antioqueños, bueno, mostrémosle al presidente de la República que nosotros somos capaces, por una vía similar a la de la valorización, o sea que nosotros contribuyamos espontáneamente para la financiación. Eso ha generado en Antioquia un movimiento de masa, de opinión, y ya va a concretarse en una cuenta institucional, no del departamento, sino institucional en el sentido de que va a ser con todos los mecanismos de auditaje y de regulación para recoger esa suma y tenerla disponible para que las obras no se paralicen. O sea que usted se suma pues a la senadora Cabal, a la senadora Paloma Valencia, que también han dicho Uribe está más fuerte que nunca, más vivo que nunca. No, yo no me sumo, yo siempre he creído eso. Lo que pasa es que hay momentos de la política en donde el presidente Uribe es más influyente y otros menos. Dijéramos, mientras estuvo en el Congreso, prácticamente era el polo de atracción y la fuerza magnética alrededor del cual giraba casi todo el debate interno. Lo viví durante 6 años. Hoy lo hace desde su posición de líder, jefe indiscutible y presidente honorario del partido, pero también desde un mecanismo moderno como es su cuenta de Twitter y sus videos en TikTok y en YouTube, pero siempre presente y siempre orientando. Yo creo que uno de los elementos, curiosamente, que le ha permitido cierta estabilidad al régimen de Petro, un régimen tan caótico y un régimen tan dijéramos, sin norte, es la presencia de una oposición tan seria y tan civilizada como la del presidente Uribe.
Lo demás sería de pronto el caos peruano, por ejemplo, que los regímenes de Petro y de Pedro Castillo son muy parecidos y tienen el mismo origen, dos organizaciones criminales terroristas convertidas en partidos que le dan el triunfo electoral en circunstancias a las cuales me he referido, que son las circunstancias creadas en todo el ambiente latinoamericano por el Foro de Sao Paulo. Digamos, y qué oportunidades también, bueno, en la última elección legislativa, pues el Centro Democrático se redujo un poquito en el Congreso, pero ahorita puede haber una oportunidad también en el sentido de ver cómo, por ejemplo, la coalición de gobierno propuesta por el presidente en su momento, pues ya prácticamente ya no existe. Y ahorita vemos, por ejemplo, el caso de la reforma a la salud, en el que incluso ya perdió casi que completamente la batalla en cuanto a apoyos, por ejemplo, en la Comisión Séptima. Sí, yo creo que por lo menos hubo vergüenza de los que estaban apoyando de una manera velada o aparentemente tibia, pero condicionada a prebendas en el Congreso, y la fuerza de la opinión, dirigida en buena parte por el presidente Uribe, por Vargas Lleras, por el periodismo, que está muy activo, y por los sectores más lúcidos del país que saben, que evalúan muy bien el sistema nuestro, el sistema de salud nuestro, hizo que 9 senadores se retiraran de ese apoyo, a costa seguramente de perder prebendas, pero cosa que yo creo que hay que premiarle al pueblo colombiano, a la opinión pública colombiana y aplaudirle a ellos, a los senadores que dieron ese paso. ¿Y cómo ve todo usted ese tema de las reformas en sí? Porque no solamente tenemos sobre la mesa la salud, no tenemos la reforma pensional, tenemos la reforma laboral. Son reformas que ya aplicaron los socialistas con éxito en el sentido que ganaron y destruyeron los sectores a los cuales se referían. Le voy a poner un solo caso. La reforma laboral, que se llama Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela. De Venezuela no, ellos se llaman de la República Bolivariana de Venezuela. Destruyó completamente el mercado en 2 años. Totalmente. Usted recuerda los estantes vacíos de los supermercados de Venezuela, que incluso Petro intentó negarlo. En un viaje entró a algún supermercado o tomó una foto vieja y dijo cuál desaprovisionamiento de Venezuela, miren cómo están de llenos los supermercados, pero nosotros sabíamos, y la huida de más de 7 millones de venezolanos, pues eso es una diáspora realmente, pero una diáspora producto de la destrucción de la economía. Uno de los elementos fue la ley de precios, la ley laboral, o sea, la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Esa ley está copiada, o un calco, el proyecto nuestro de esa ley. Otra ley es la ley de la salud en Venezuela. El sentido de la reforma a la salud es la supresión de la iniciativa privada y particularmente del ánimo de lucro en la oferta del servicio de salud, en cualquiera de sus aspectos, clínico, drogas, e incluso pues todo lo que es lo paramédico. Entonces, fue la primera gran reforma que hicieron. La hicieron en el año 1999 en la propia Constitución. Y eso generó hechos como el siguiente. Yo fui paciente de una clínica para una operación de corazón abierto en Bogotá, pagado por mi EPS. Una operación que vale comercialmente 1.200 millones de pesos, más o menos, que es la cuenta que yo supe que se pasó por la complicación. ¿Y sabe quiénes eran los médicos asistentes de jóvenes médicos colombianos que me operaron? Un viejo médico venezolano
que había abandonado y cerrado su hospital propio en Caracas, y una médica venezolana de unos 40, 45 años de edad, es decir, de edad mediana, también huyendo digamos, del desastre de la reforma de la salud que impusieron los chavistas. Y ni qué hablar del sistema electoral, y no hablemos, por ejemplo, había en Venezuela, hay una ley que se llama la Ley de Precios Justos, que es una ley muy parecida a la que rige en Venezuela y que llevó a la destrucción también del mercado venezolano y de la oferta de bienes en Argentina. Esa ley de precios justos tiene elementos como el siguiente: cárcel para los empresarios que suban los precios de acuerdo a los costos, porque ningún empresario va a vender perdiendo dinero. Entonces, como esos no son precios justos, son sancionables penalmente. Lo mismo, por ejemplo, el despido de un trabajador en Venezuela se puede convertir en un delito. Ahora, cuando Biden hizo un acuerdo que le entregó a los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, de Cilia Flores, el chavismo, o sea, Maduro, liberó como a 5 empresarios norteamericanos. Era por eso. Estaban en la cárcel por violación o de la ley de precios justos o la ley laboral o por actividades económicas prohibidas por el socialismo. ¿Y usted cómo ve el tema del empresariado aquí en el país, ¿no? Por un lado uno escucha muchas cosas de preocupaciones y por el otro tenemos el caso de, por ejemplo, de hace pocos días cuando los Gilinski en la rueda de prensa, por ejemplo, pues ya hablaron de inversiones multimillonarias. Entonces uno no sabe qué pensar. Mientras, dijéramos, no haya una desesperanza absoluta de que continúe el régimen democrático es un régimen sin una ley como la reforma laboral, sin una ley como la reforma a la salud, sin una ley de precios justos como la venezolana, sin unas leyes de intervención de la tierra. Y mejor dicho, mientras haya respeto por la propiedad privada, que es la esperanza de la gran mayoría de los colombianos, habrá inversión. Y por lo tanto, quiere decir eso, que hoy todavía hay esa esperanza. Y la esperanza se concreta en que resistiremos hasta el 26, que habrá elecciones libres y que obviamente ese socialismo del siglo XXI que representa el pacto histórico sea un mal recuerdo en ese año. De lo contrario, la huida del capital, pues ni para qué se lo cuento y se lo narro, cosa que también ya vivieron países como los que he mencionado. Correcto. Y digamos, hablando de Venezuela, pues a usted como asesor del expresidente Uribe en su momento, también le tocó un momento complejo con Venezuela, en su momento pues con Chávez, y ahora pues estamos viviendo un momento de restablecimiento de las relaciones, pero sí quiero analizar un poco cómo ve usted ese restablecimiento de las relaciones, ¿no? Que además empieza con una persona como Armando Benedetti en la embajada. Sí, es que Venezuela tiene muchas características de los estados fallidos. Un estado en donde no hay confianza absolutamente para nada de la institucionalidad y de los agentes de la institucionalidad, de la policía, de las fuerzas, de las autoridades de migración, de las autoridades cambiarias, de las autoridades, por ejemplo, ellos ya no tienen moneda. Realmente ellos tienen banco central, pero no tienen moneda. Porque la moneda se devaluó de tal manera que fue reemplazada en toda la zona colombiana por el peso colombiano y en el interior por el dólar y por el euro. Entonces, ese país no es un país en donde, diéramos, organizaciones serias del capitalismo mundial lleguen a invertir, sino que aventureros o, por ejemplo, ciertos sectores a los que se les concedan unas concesiones y con unas reglas de pronto protegidas por la opinión internacional o por el gobierno de los Estados Unidos, como es el caso del petróleo y del gas, invierten. De lo contrario, nadie invierte, pues digamos, en un estado de
lucidez y de, dijéramos, realismo en un país como Venezuela. Lo mismo ocurría en el kirchnerismo con Argentina. Hoy, con un régimen liberal, comienza el dólar a bajar, comienza, por ejemplo, Argentina en el momento de la posesión de Milei en el 10 de diciembre, estaba en cero, menos cero, tenía cifras negativas en cuanto a reservas, y hoy está en 9.000 millones de dólares comprados por el banco. Entonces, lo que predicó e intentó realizar el gobierno de Petro con Venezuela realmente ha sido frustrado por la realidad. Primero, toda la zona limítrofe está tomada por las organizaciones criminales, en particular el ELN y las dos organizaciones de las FARC, la disidencia y la organización del Estado, del Comando Mayor Conjunto o algo así, más el Tren de Aragua, más otras organizaciones como el Cartel del Golfo. Esa es la realidad. Entonces, si usted pide cifras hoy de exportaciones e importaciones, no se las dan. ¿Por qué? Porque realmente no hay esas cifras, ¿no? Todo sigue manejado por el crimen. El estado de la infraestructura venezolana es absolutamente desastroso. Se habla ahora de importación de gas. No sabe el gobierno de Colombia, o por lo menos Ecopetrol, o parecería no estar enterado, de que el gasoducto que viene del oriente hasta Maracaibo está abandonado, está completamente abandonado. Valió en esa época, en la época en que se construyó, 600 millones de dólares, y dicen que recuperarlo vale más o menos 500 millones de dólares hoy. Entonces esa es la realidad. Fue una especie como de fasto en donde los socialistas se reunían a demostrar que había paz entre los pueblos y que los que generaban la discordia eran los capitalistas o los gobiernos liberales, y la verdad es que el resultado de esa apertura ha sido esto que les estoy evaluando e inventariando. Dos últimas preguntas ya, doctor José Augusto, que yo sé que también tendrá sus compromisos. Hay una noticia ahorita que está más enredada, hay muchos sucesos, digamos, en esa noticia que tiene que ver con todo lo relacionado con Mancuso, ¿no? Llega Mancuso, bueno, antes de eso lo nombran que gestor de paz, luego le niegan ese tema de gestor de paz, luego le niegan la libertad prueba después de que se la habían dado, le manda ahorita una carta al expresidente Uribe, ahorita el expresidente Uribe también pues está denunciando amenazas. ¿Qué está pasando ahí? Mancuso, en su actual momento, en su actual etapa, es un instrumento malévolo de la venganza contra el presidente Uribe, comenzando por él mismo, que que el presidente Uribe lo extraditó porque estaba incumpliendo su obligación de permanecer en la cárcel sin protagonizar actividades criminales. Él y otros 10 personas fueron extraditadas por orden directa del presidente Uribe, y además autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí lo que hay es un elemento de venganza y un elemento de desestabilización de la oposición colombiana dirigida por el presidente Uribe. O sea, que es como, ¿diría usted que están instrumentalizando a Mancuso en este caso? Pues es evidente. El presidente Uribe, y el mismo Mancuso lo ha aceptado, nunca tuvo ninguna relación distinta a una vez que se encontraron en un almacén de productos agropecuarios en Montería, donde el presidente Uribe ejerce una actividad comercial como es la ganadería. Pero la señora Pía Córdoba, por ejemplo, el señor Cepeda y el señor Lara fueron a incitarlo a que declarara contra el presidente Uribe, cosa que él se negó a hacer porque realmente no tenía absolutamente nada que decir. Ahora, el gobierno del presidente Petro, a través de su Cancillería y a través de
de su embajada en los Estados Unidos, negocia el regreso de Mancuso, quien ya había cumplido pena en los Estados Unidos, y trata de convertirlo en agente o negociador o representante de la paz, cosa que realmente suena por lo menos casi que una especie de bofetada a las víctimas del paramilitarismo, un paramilitarismo encarnado en Mancuso. Habla usted del 2026, el gobierno también está hablando de 2026, dice que su proyecto no se realiza en 4 años, todavía no queda claro muy bien si va a ser a nombre propio o a nombre ajeno. ¿Qué va a pasar en el 2026? ¿Cuál es su lectura de esas elecciones? Hay que acumular fuerzas, hay que unir a la democracia, hay que predicar las ideas liberales. Desde el sur viene una corriente que, para hacer una alegoría con la primera frase del manifiesto comunista, es el fantasma que recorre América Latina. Y cuando digo el sur, no solamente Argentina, sino también Chile, en donde la derecha o el liberalismo derrotó en 2 ocasiones a la corriente que pretendía convertir a Chile en una república bolivariana. Es la constitución redactada inicialmente por el grupo de Boric, quien ya estaba deliberando como constituyente antes de su propia posesión y como producto de un fenómeno idéntico al colombiano llamado estallido social, con figuras idénticas también, como por ejemplo la primera línea, y con personajes como allá en Chile, como Bolívar aquí financiándolas. Ese proceso hizo que el pueblo chileno, en un, diéramos, chispazo de sentido común y de inteligencia, votara en contra, numerosísimamente en contra de esa constitución. Y luego, cuando se intentó, o se hizo, por más que intentó, un nuevo Consejo Constitucional y se eligió democráticamente, el pueblo le dio una mayoría casi cercana a la de las 2/3 partes que se requería para haber tomado las decisiones ya en firme, a la derecha y al Partido Republicano en particular. Entonces, esas corrientes que vienen del sur, yo creo que van a estar muy fortalecidas en las elecciones del 26. Y por lo demás también hay que mantener en agitación a la opinión pública este tipo de instrumentos, por ejemplo, las redes sociales, mantenerla, ir ganando en la academia el espacio que habíamos perdido, ir ganando en todos los medios de comunicación, ir creando masa crítica liberal que permita, primero, que la sociedad logre vacunarse contra el maleficio del socialismo, pero además también garantizar que haya elecciones libres, en donde es muy factible, por cualquier elemento de análisis que usted haga, encuestas, simplemente focus group o simplemente recorrer las regiones, es muy factible que el pacto histórico, el socialismo y el comunismo sean derrotados en esas elecciones. Bueno, doctor José Obdulio, yo creo que más que claro su análisis y le agradezco mucho este tiempo con Quién y Qué. Muchísimas gracias más bien por la invitación. También agradecemos a todos los que nos sintonizaron, pues aquí fue el análisis de lo que está pasando en el país con el doctor José Obdulio Gaviria. Y pues nada, los invitamos también a seguirnos en quienique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.